Muy amados hermanos, sea honrado y sea alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, ¿no? Reciban un abrazo fraterno, sincero, y el deseo de que la gracia del Señor esté sobre todos y cada uno de nosotros. Les invito, por favor, a que examinemos juntos las Escrituras. El profeta Esdras, sacerdote Esdras, sacerdote y escriba, así está definido en la Escritura. Esdras, este hombre de Dios. En el capítulo número 3, por favor. Esdras, capítulo 3, amados hermanos. Si ya lo tiene, vamos a compartir juntos. La idea es que todos podamos leer, usted pueda dejar marcado lo que requiera repasar. Si un hermano, algún joven quizás o señorita tiene papel y lápiz, pueda ir separando aquellas cosas que son de especial interés, ¿no? Y que seguramente podrían ser revisadas luego. Muy bien, Esdras capítulo 3, leo los primeros 6 versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Versos 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Amén. Decimos amén al Señor. Amén al Señor. Hermanos amados, nuestra tarea es cómo nos preparamos para los tiempos que vienen. Nuestra tarea es cómo enfrentamos no solo las próximas semanas o meses en que se nos autorice desde la autoridad política a que podamos reunirnos y podamos volver a congregarnos. Todo eso será de mucha bendición, va a estar bien, vamos a honrar al Señor. Pero la iglesia del Señor no es una agrupación social, no es una agrupación humana, donde lo que importa es, bueno, nos reunimos ahora, dejamos de reunirnos, después volvemos a reunirnos y ahí se acaba. No es así. Hemos examinado antes, ¿no? En otro tiempo, cómo es que la iglesia del Señor, siendo cuerpo de Cristo, debe seguir el mismo modelo que Jesucristo desarrolló estando en la tierra. La Escritura dice que aquel niño crecía primero en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo primero es la sabiduría. ¿Pero por qué la sabiduría? Porque con sabiduría se edifica la casa. Eso es el punto primero. Pero también hay que crecer en
en la cosa física, hay que crecer en el número, hay que crecer en la cantidad de hijos, hay que extenderse, hay que llevar la palabra a otros lugares, amados. No debemos, nunca nuestra alma debe limitarse, nunca nuestra mente debe estar pensando que aquí tenemos un grupito y estamos bien, estamos felices, todos nos amamos. No, mi hermano, hay muchos que están muriendo a causa del pecado. Hay muchos que necesitan una palabra del Señor. Y si me permite, hay muchos, amados hermanos, que teniendo una religión sobre sus vidas, no logran el entendimiento que el Señor quiere darles en cuanto al reino de Dios y su justicia, en cuanto al señorío de Cristo, en cuanto a la revelación de que Cristo es motivo, es centro, es la única razón por la cual existe la iglesia del Señor. Necesitamos entonces ir mucho más allá. ¿Eso qué significa? Significa reconstruir la casa del Señor. Significa trabajar en el crecimiento de la casa. Significa que la casa del Señor, la cual somos nosotros, dirá el apóstol a los hebreos, esa casa donde el Hijo, el primogénito, gobierna, esa casa debe estar reconstruida de la mejor manera para gloria del Señor. Hemos examinado este día, hemos leído esta porción, esta breve porción del escrito de Esdras, este varón de Dios. Dice que, bueno, según la orden que conocemos de Ciro, el rey persa, dice que todos aquellos que fueron motivados por el Espíritu del Señor, dice que volvieron entonces a Judá y a Jerusalén específicamente. Dice que todos llegaron y bueno, no eran tantos, no eran muchos. El antecedente que entrega el capítulo 2 anterior, dicen que eran cerca de 43,000 personas, no más las que volvieron. Bueno, ya todos fueron distribuidos, ocuparon lugares allí, ¿no? Pero dice que en el mes número 7, en el mes séptimo, dice que se reunieron todos en Jerusalén y ocurre allí una cosa muy linda, muy bonita. Dice que todos empezaron a manifestar lo que había en sus corazones, amados hermanos. En el verso 2 dirá que empezó a dirigir la acción, la palabra, Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos. Y lo primero que hacen, dice, edificaron el altar de Dios en Jerusalén, de Israel. Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, claro que sí. Y en el 3 dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Lo primero que hicieron fue presentar sacrificios, presentar holocaustos al Señor. Matar animales y ofrendarlos, ofrecerlos al Señor, dice, según estaba escrito en la ley de Moisés. Fueron cuidadosos en hacerlo de la manera que Moisés lo dejó establecido, ¿no? Por mandato de Dios, sí. ¿Sabe cuál es el punto allí? Que hay un antecedente que entrega el versículo número 3. Dice, colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. No dice que sus corazones estaban comprometidos con la ofrenda al Señor. No dice que querían honrar al Dios de los cielos. No dice que querían tener un tiempo de alabanza, de júbilo, de reconocer al Señor sobre sus vidas. Dice que tenían temor de los pueblos. Entonces que entendieron que si ofrecían sacrificios a Dios, conseguían que el Dios de los cielos estuviera con ellos, que el Dios de los cielos les protegiera, que el Dios de los cielos viniera en su auxilio. Entonces no eran sacrificios por causa de Dios, eran sacrificios por causa de ellos.
Se parece tanto, y eso es lo peligroso, se parece tanto a lo que en el libro de Primera de Samuel capítulo 13 se narra de lo que ocurre con Saúl, el primer rey del pueblo de Dios. ¿Recuerda? El profeta Samuel le dice: me espera 7 días, yo voy a venir y vamos a ofrecer sacrificios a Dios, en el orden de Dios, de la manera que Dios había dispuesto. Estando allí Samuel, profeta y sacerdote de Dios, él debía presidir esa ofrenda al Señor. La Escritura dice allí en 1 Samuel 13 que llegó el día número 7 y no apareció tempranito allí Samuel. Entonces el rey se puso nervioso, Saúl. Dice que vio que sus hombres empezaban a desertarse, empezaban a ir, lo estaban dejando solo, estaban los enemigos cerca, y porque tuvo miedo, él ordenó traer los animales y él ofreció sacrificio al Dios de los cielos. Esa es la vez que el Señor dijo: este no es el hombre que yo quiero, este no es el hombre que lo quiero para que gobierne. He hallado un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que busca honrar a Dios. Un hombre que alaba al Señor. Un hombre que le glorifica por lo que Él es. Un hombre que a pesar de los tiempos reconoce que Él es Señor en el cielo y en la tierra. Un hombre que cuando miraba la creación de Dios, él decía: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Usted recuerda? Saúl comete el primero de los 2 grandes pecados por lo que fue desechado por Dios, que fue presentarse él y ofrecer sacrificio a Dios cuando no estaba comisionado para eso. El pueblo de Israel ahora vuelven a Judá y una de las primeras cosas que hacen es ofrecer sacrificio a Dios. Pero dice que es porque tenían miedo, tenían temor de los otros pueblos, está dicho. Si usted me acompaña todavía, dice en el versículo número 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, la fiesta solemne de los tabernáculos. Usted sabe que esta es una fiesta muy hermosa, ¿no? Era una fiesta en que se celebraban las cosechas. Una fiesta en que se celebraba la bendición del Señor sobre la tierra, la producción de los árboles del campo. Era una fiesta que se hacía al aire libre, salían de las casas, preparaban sus enramadas y durante 7 días estaban allí tomando, bebiendo, bailando, danzando. Lo pasaban bien ellos en esa fiesta. Claro, reconocían que Dios les había dado abundancia, reconocían que pero ellos lo pasaban bien. Era una fiesta para pasarlo bien. Y lo primero que hacen también aquí este pueblo es celebrar dicha fiesta de los tabernáculos. Habían tenido cosecha ya, estaban en el mes 7 recién. Se estaban ubicando, se estaban estableciendo, pero la fiesta no faltó, ¿eh? La fiesta se hizo. Dice en el versículo que sigue, todo sacrificio espontáneo dice que se hizo también, ¿eh? Perdón. Estoy en el versículo número 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos, ahí está, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Verso 5. Además de esto, el holocausto continuo. Mire, las nuevas lunas, que eran también festividades, y toda la fiesta solemne de Jehová, toda la fiesta solemne de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes 7 comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Había un solo problemita, un detallito, había una sola cosa, no más, que no estaba en el orden, una cosita no más. Dice, pero, está escrito así, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. No se habían echado los cimientos del templo. Si no estaban los cimientos, imposible pensar en la construcción del templo.
Pero sí había fiesta. Sí había bailes. Sí habían días para comer y tomar y bailar y pasarlo bien. Sí se ofrecía sacrificios a Dios a causa del temor que le provocaban los pueblos vecinos. Claramente hay aquí, amado hermano, una manifestación de prioridades. Claramente aquí otra vez el corazón del cual hablaba Jeremías, engañoso y perverso, otra vez a este pueblo le juega una muy mala pasada, muy mala pasada. Lo primero no era lo que estaba en su corazón, no era claramente el templo de Dios. Y para construir el templo, primero construir sus bases, no estaba eso primero. Lo primero era darle rienda suelta a sus deseos de cantar, de bailar, de beber, de pasarlo bien. La necesidad de celebrar las fiestas que el Señor les había permitido. ¿Cuánta separación hay, hermanos, en el entendimiento de aquello que luego iba a declarar el Señor Jesucristo? Él dijo, miren, el problema está en relación con mi palabra, dijo él. El hombre o la mujer, el que escucha mi palabra, dice, y la hace, le compararé con un hombre sabio, que al edificar la casa construyó sobre la roca. Y respecto de esa casa, vino la lluvia, vino el río, hubo viento, dice, dieron con ímpetu contra la casa y la casa no cayó. No porque el que la había construido era un hombre que tenía sabiduría. Y con sabiduría se edifica la casa. ¿Y eso qué significa? Que primero había en el alma de ese hombre el entendimiento de que la casa que se ofrenda a Dios no es cualquier cosa, ni es lo último. El servicio al Señor, santos hermanos, no tiene que ver con que lo pasemos bien religiosamente o evangélicamente con cariño. No tiene que ver con que disfrutemos espiritualmente de cosas lindas, que nos hagan cantar, nos hagan reír, que podamos bailar, que todos gritemos y que sea así como tuvimos una gran fiesta con el Señor. Muy bien, está bien. Estuvo bien la fiesta, le fue bien, disfrutaron, rieron, cantaron, algunos quedaron cansados, muy bien. Primera cosa, ¿de qué se fueron conversando en el regreso a casa? ¿De qué se fueron conversando? De lo bien que estuvo la fiesta, del baile, lo que tomamos, ¿o no? En el día que sigue o en la semana que sigue van a haber algunas dificultades en la casa de esos hermanos. Van a haber algunas complicaciones, van a haber enfermedades, van a haber, hermanos. ¿Cuál va a ser la reacción? Le sirvió para ese problema, para ese tiempo de prueba de la fe, para ese tiempo en que la fe va a ser necesariamente probada, como hemos aprendido. Para ese tiempo, ¿le sirvió de algo el baile? ¿Le sirvió de algo la alegría? ¿Le sirvió de algo reír tanto? ¿Le sirvió de algo estar disfrutando hasta cansarse y quedar tirado porque ¡qué bien que lo pasamos! ¿Qué es primero, hermano? ¿Por qué no me acompaña lo que dice el hermano Pablo, el apóstol Pablo? Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Primera de Corintios capítulo 3. Estamos hablando, hermanos, de cómo reconstruimos la casa para el Señor. Estamos hablando de cómo preparamos el edificio de Dios. Edificio o casa en la cual debe morar permanentemente el Espíritu Santo de Dios. De eso estamos hablando. Entonces hay que definir claramente cuál es la casa del Señor. Pero también hay que definir si requiere o no requiere una refacción, una remodelación, si hay que afirmarla, si hay que sostener. Hermanos, hay que revisar si los cimientos están bien puestos. Porque si nos diéramos cuenta, si usted se da cuenta de que los cimientos no son los que debieron ponerse, lo vamos a ver ahora. Si los cimientos no son los que debieron ponerse, entonces, ¿qué le decimos, hermano? En el nombre del Señor, trabaje ahora
y eche abajo todo lo que tenga. Hermano, échelo abajo. Le va a costar. Habrá dolor. Seguramente habrá lágrimas. Pero al construir la nueva casa con un cimiento firme, les garantizo en el nombre del Señor que la vida que viene, que los tiempos que vienen, le van a ser de plena bendición. En aquellos tiempos habrá tal gozo en su vida que va a olvidar los tiempos de llanto que ahora podría estar pasando si es que tiene que echar abajo una casa antigua sin fundamento. Es mejor que usted la tire y no que la lluvia, el viento la bote. Y como dijo el Señor Jesucristo, sea grande su ruina. Estos son tiempos, hermanos, en que hay que edificar. Pero para edificar, primero hay que revisar cómo están los fundamentos. Cómo está la construcción de la casa, cómo están nuestras prioridades. ¿Qué buscamos? ¿Solo pasarlo bien? ¿Solo gozar? ¿Solo hacer fiesta? ¿O hay un entendimiento en nosotros que nos recuerda permanentemente que lo primero es la gloria al Señor, la alabanza a su nombre, el reconocimiento de que el Dios y Padre merece gloria, honra y alabanzas, y que Cristo, su amado Hijo, es el que preside siempre toda nuestra adoración, diciendo Él: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Si ese entendimiento está, vamos adelante en el nombre del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 1 Corintios, capítulo 3, amados hermanos. Versículo número 11. Va a decir, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, amén, Jesucristo. Ese es el punto. Primero, no se le ocurra construir casas sin fundamento. El Señor dijo, si alguien construye casa y no tiene fundamento, es porque es necio. Líbrenos el Señor, mi hermano. Muy bien. Bueno, establecido el fundamento, el punto es no se confunda. El Señor Jesucristo iba a decir, no se turbe vuestro corazón. ¿Se recuerdan? No se turben, no se confundan. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, verso 12. Y si sobre este fundamento, sobre la revelación de Cristo, sobre la palabra que sale de nuestra boca, sobre nuestra vida ofrendada al Señor, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, mira el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. El Señor dijo, vendrá la lluvia, crecerá el río, habrá viento y darán con ímpetu contra la casa. La obra de cada uno se hará manifiesta. Dice aquí en el verso 13, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El fuego la probará. Verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Incluso ofrece la posibilidad en el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. Lo que está diciendo es, hermanos, la obra de todos necesariamente va a ser probada. Ese tiempo de prueba es lo que la Escritura define como el bautismo por fuego. Son los tiempos en que el alma es purificada. Son los tiempos en que nuestra vida está puesta a los pies del Señor, diciéndole, Señor, no me levanto de aquí hasta que muestres tu misericordia. Pero eso significa exactamente, amados hermanos, que la obra de cada uno, el trabajo de cada uno, el desarrollo, el crecimiento de cada uno como casa, como templo de Dios, necesariamente va a ser probado. Ese es el punto. Entonces alguien no pudo edificar ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Sería tan bueno que todas las casas fueran así. El hermano más modesto edificó con madera. Juntó pastito. Preparó allí un compuesto, seguramente con un poquito de barro, y fue levantando las murallas.
y fue construyendo la casa. Fíjese que la Escritura dice por el apóstol que es tal la importancia del fundamento, es tal la fuerza que tiene el fundamento, que aun cuando alguien hubiera construido su casa con madera, con heno u hojarasca, es verdad que va a venir también el fuego sobre esa casa, y es verdad que esa casa hecha de madera, de heno, de hojarasca, es verdad que va a consumir la casa. Pero dice que si el fundamento estuvo bien puesto, si el fundamento es el correcto, dice que el mismo que construyó la casa en su vida, dice que el mismo va a ser salvo. ¡Aleluya! ¿Va a perder? Sí, perderá muchas cosas. Seguramente el tiempo trabajado, el gozo que debió haber tenido, muchas cosas habrá perdido. Pero dice que él mismo va a ser salvo. ¿Por qué? Porque el fundamento estuvo bien puesto. Porque el fundamento no lo puede mover nadie si está puesto por Dios el Padre. Y ese fundamento es Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Si lo entendemos de esa manera, entonces el punto es que lo primero, amados hermanos, lo primero entonces no es la fiesta, pues. Lo primero, pues hermano, no es pasarlo bien. Lo primero es no cumplir con ciertas normas religiosas. No. Lo primero es la casa. Y dentro de la casa, lo primero es que el fundamento esté correctamente establecido. ¿Cómo lo hace Simón Pedro? Tú eres el Cristo. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Que si confesares con tu boca, como el producto, como el resultado de un alma comprometida con el Señor, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, allí comienza la salvación ya entonces. Muy bien, pero tiene que ser a partir de ese entendimiento. Mire, hermanos, cuidemos el alma. Cuidemos el alma. No sea cosa que por estar preocupados religiosamente, evangélicamente, de algunas formas, de algunas rutinas, de algunas costumbres humanas de nuestros antepasados, no estemos trabajando en lo que corresponde, en lo que da seguridad, en lo que bendice, en lo que glorifica al Señor. Que haya un trato del Espíritu del Señor ahora, amado hermano, en nuestra vida. Los hermanos que tienen responsabilidades a cargo de grupos, a cargo de congregaciones, atento en el nombre del Señor. Ruego que el Espíritu Santo ponga luz en su alma y reconozca, hermano, el punto no es tener contento a los hermanos. El punto no es que los hermanos lo pasen bien. El Señor no te ha puesto allí, varón, para que seas un obrero de los hermanos. El Señor quiere que seas siervo del Dios viviente. El Señor quiere que le sirvas a Él y lo hagas conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Algún hermano se va a molestar momentáneamente, no importa. Alguno va a reclamar es que no lo estamos pasando tan bien como lo pasábamos antes. Es verdad. Pero van a venir los próximos tiempos donde haya una prueba, donde haya una dificultad, donde vuelva alguna pandemia, donde haya situaciones lamentables y que provocan dolor. Qué hermoso es poder decir, el Señor ha estado con nosotros. Su palabra nos ha cubierto. No tenemos bajas que lamentar, porque el Señor afirma su casa. ¡Aleluya! Ese es el punto, mi hermano. Más aún, ni siquiera el tema es cómo lo pasamos aquí estos días. El punto es cuán preparados estamos como casa de Dios para que mañana, cuando Cristo el Señor venga desde los cielos con sus santos ángeles, usted y yo estemos tan dispuestos, tan ofrendados como templo del Señor, tan llenos del Señor, que no necesitemos ningún esfuerzo. Oiremos la trompeta, aleluya, nuestros cuerpos serán transformados y volaremos a la presencia del Señor, seguros, en paz, con gozo. Allí viene una gran fiesta, aleluya. En esa fiesta hay que estar, hermanos. Para esa fiesta hay que prepararse. Si no tenemos aquí mucha fiestecita, no importa.
Pero construyamos, trabajemos, vamos adelante, pongamos fundamento en nuestras vidas para que se glorifique enseguida Cristo, el bendito Hijo de Dios. Por favor, ¿por qué no vuelve conmigo a Esdras, hermanos? Esdras, en el capítulo número 3, amén. Por favor. Mire por favor a partir del versículo 8, hermanos. Versículo 8. Dice: en el año segundo de su venida, ya ha pasado un tiempo, usted se da cuenta. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, dice, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Señor. Todo el mundo a trabajar, de 20 años para arriba, todos a trabajar en la casa del Señor. Verso 9, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, ahora ya estamos tomando orden entonces, ¿le parece? Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron, qué hermoso es esto, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas sacerdotales, la ropa en que un obrero ministra al Señor, mi hermano, que no es cualquier ropa, claramente no lo es. Es el ropaje del que habla el apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Cuando dice que todo hijo de Dios, todo varón de Dios, todo profeta de Dios, todo siervo debe estar vestido de Cristo, vestido del nuevo hombre. Amén. Eso también se manifiesta cuando un obrero ministra al Señor. Muy bien. Verso 10. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Gloria a Dios. Y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Mire cómo se van dando las cosas. Los albañiles están poniendo los cimientos y los sacerdotes vestidos para la ocasión están dispuestos y preparándose con címbalos, con trompeta para alabar al Dios de los cielos. ¡Aleluya! Ya la cosa no está centrada en el temor de los vecinos, ya no está centrado en pasémoslo bien. No. Aleluya. La cosa se va ordenando. Versículo 11, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. ¡Aleluya! Si había cimiento, entonces habría casa. Si habría casa, habría presencia de Dios. Ese es el punto. Versículo 12. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, los jefes de las casas paternas, los mayores, con respeto, los viejitos, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Hay una situación aquí, no sé si ya la observó usted.
Pero debemos comentarla lo menos porque debemos centrar nuestro pensamiento para terminar ya en los próximos minutos. Debemos centrarnos en lo que el Señor demanda. Dice que los viejitos, así le llamamos, a los ancianos, padres de familia, dice los que habían conocido el templo anterior, el templo que había levantado el hijo de David, ¿se acuerdan? Salomón. Ese que cuando viene Nabucodonosor lo destruye, lo rompe todo, lleva todas las cosas valiosas de oro, de plata, no, de bronce, no, el mar de bronce, lo levantan todo y lo llevan, y después en una segunda arremetida que hace Nabuzaradán, el general del ejército, dice que quemó el templo, quemó las puertas, rompieron el muro. Dice que ahora volvieron algunos de estos viejitos mayores, bien mayores, que habían conocido el primer templo. Habían conocido la gloria, lo majestuoso que era la construcción de Salomón. Y ahora ven a un pueblo pequeñito, hablábamos no sé cuánto, de 30 y tantos mil, 40 y tantos mil. Un pueblo pequeñito que estaban iban a construir el templo, estaban poniendo los cimientos de este nuevo templo. Seguramente el diseño era pequeño, seguramente el fundamento era pequeño comparado con el que antes había. Dice que estos ancianos lloraban. Dice que lloraban en alta voz. Estoy en la mitad del versículo 12. Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Claro, los otros, los más jóvenes, los que no tenían recuerdo del primer templo, dice que todos cantaban, daban gritos de alegría. En el 11 dice que había una confusión terrible, no sabía cuántos lloraban con tanta pena y cuántos tenían tanto gozo. Mire, para entenderlo un poquito mejor, un texto allí en Ageo capítulo 2. Ageo, hermanos. Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo en el capítulo 2, luego revisaremos algo más otro día de Ageo, pero en el capítulo 2, hermanos, los 3 primeros versículos, solo los 3 primeros versículos. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, por favor, versículo 3, hermano. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? Está hablando de estos viejitos de Esdras, capítulo 3, que estaban llorando. Pregunta aquí, Ageo, capítulo 2, verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? La segunda pregunta, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Ese es el punto. Vuelva conmigo a Esdras, por favor, capítulo 3. Había viejitos que habían visto aquel templo imponente, majestuoso. ¿Cuánto oro tenía? Las piedras recubiertas, las puertas recubiertas de oro por dentro y por fuera. ¡Cuánta riqueza! Entonces ahora esas personas muy mayores que habían conocido aquel templo, veían cómo ponían los cimientos de este, perdóneme con respeto, pero veían cómo ponían los cimientos de este templito, este pequeño templo, comparado con aquel, hermano. No significa que este fuera tan pequeño, pero comparado con el primero, no, esto era casi la nada, pues. Así dice el Señor, ¿acaso no es nada para ustedes esto? Los hombres, los ancianos, lloraban. ¿Sabe
¿Por qué lloraban? Vamos seguramente a terminar ahí. Vamos a recordar el Salmo 137 que hemos leído en estos días. Salmo 137. ¿Qué decían ellos? ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Estoy en el verso 4. Salmo 137, verso 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? O sea, si no estamos en nuestra tierra, no cantamos. Jehová no merece alabanza si estamos en otro lugar. Verso 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti, de Jerusalén, y de ese gran templo que allí hay, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de Usted recuerda que decíamos que el pueblo estaba allí adorando la ciudad de Jerusalén, el templo físico que había en Jerusalén. ¿Y cuándo adoraban a Dios? ¿Y cuándo daban gloria a Dios? ¿Cuándo presentaban alabanzas, adoración y servicio al Dios de los cielos? Sufrían y lloraban, los viejitos lloraban. Lloraban porque no estaba ese gran templo, porque no había riqueza. Entonces lloraban y lo pasaban mal. Hermanos, ¿cuál es el verdadero templo? El apóstol le dice a los colosenses que en Cristo corporalmente, dice, o sea, en el cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 2, ¿no? Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que el verdadero templo, donde habita toda la plenitud de Dios, todo el Espíritu de Dios, no tiene que ver con los edificios, hermanos. Tiene que ver con la iglesia del Señor. Tiene que ver con los redimidos de Cristo. Tiene que ver con hombres y mujeres que hemos enfrentado nuestras vidas al Señor para que su Espíritu habite en nosotros. Y esa es la primera casa que debe ser construida, reconstruida, si es que ha sido afectada en algo en estos tiempos, hermanos. Si algo de algún muro, de alguna puerta, si algo ha sido afectado en estos tiempos por las circunstancias, por la pandemia, por la soledad, porque no ha podido mantenerse fiel al Señor, este es tiempo de reconstruir, mi hermano. Pero primero se construye el templo de la casa del Señor. Primero se construye el altar que ofrendamos al Señor. Primero se establece el cimiento para que la casa del Señor, o sea, nuestra vida, sea una ofrenda grata en la presencia del Señor. Ay, ¿qué pasa entonces si estamos orando por un templo? Sí, mi hermano. Sí, creemos que necesitamos ese lugar de culto. Lo necesitamos, lo amamos, nos lo dio el Señor. Ha sido ofrendado para su gloria, santificado para Él. Más aún, lo redimiremos, como usted sabe, para volverlo a ofrendar al Señor. Lo anhelamos, lo necesitamos. Pero no puede ser el centro de nuestra adoración. No es por causa de ese lugar. Ese lugar es un medio para que honremos al Dios de los cielos. Pero para que haya ese entendimiento, necesitamos que el verdadero templo, hermanos, el verdadero templo esté bien reedificado, esté bien construido, el fundamento esté bien puesto. Que vivamos en función de Cristo el Señor, dándole a Él gloria y honra y alabanza. Que vivamos proclamando que tenemos un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas para nuestras vidas y que nosotros somos para Él. Hermanos, primero es la casa de Dios. Esa casa somos nosotros. Usted y yo por misericordia. Eso es primero. Lo otro lo vamos a hacer y será un medio también, un medio de alabanzas de la gloria de su gracia. Quiero llamar a los amados hermanos. Si alguno ha estado débil, decaído, si la fe se ha venido un poquito abajo, en el nombre del Señor, pida ahora que el Espíritu del Señor le bendiga. Pida ahora que la palabra le fortalezca. Pida ahora que la gracia del Señor le guíe, le dirija, le bendiga, gobierne la casa, bendiga a los hijos. Algunas de nuestras niñitas, jovencitas,
que están pasando momentáneamente por una cuestión de una enfermedad momentánea. El Señor está manifestando su gloria allí. Los médicos han dicho cosas feas, cosas del mal, hermanos, cosas malignas. Los médicos han declarado, porque los números no les calzan, han declarado que todo no está bien. Nosotros decimos: bendito es el Señor, que si alguno, especialmente esta preciosa criatura, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, los exámenes médicos viejos, la opinión de los médicos anteriores, las cosas viejas habrán pasado ya. He aquí en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y allí se levanta un precioso altar, una preciosa casa para la gloria de Dios. Pongámonos, postremos nuestra alma a los pies de Cristo el Señor, mi hermano. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nos ofrendamos a ti, Señor. Padre, nos ofrendamos como casa para ti. Ofrendamos nuestra alma, nuestra vida, nuestra mente. Nuestro cuerpo es ofrendado a ti, Señor. Hemos revisado, Padre, cada uno de los amados hermanos que escucha esta palabra. Ha revisado, Señor, con profundidad cómo está el cimiento en su vida, Padre. Ponga luz en el alma de cada uno, Señor. Provoque testimonio, Padre, de que cada uno tiene una confesión que brota de su alma declarando que Jesucristo es el Señor sobre nuestras vidas. Jesucristo es Señor sobre nuestras vidas. Padre, y que respecto de esa casa usted está construyendo, está edificando, está bendiciendo, está haciendo nueva obra, papá. En el nombre de Jesús, bendecimos los trámites judiciales pendientes y los declaramos bajo su pleno gobierno, bajo toda su autoridad. Bendecimos a las niñas, jovencitas, Señor, especialmente esta pequeña hermanita, Señor, que está pasando por un tiempo que a simple vista es complicado, pero que bajo tu mirada, papá, bajo tu palabra y a través de los ojos de la fe que usted nos ha dado, declaramos tiempo de victoria, tiempo de triunfo, tiempo de bendición, porque a ti te ha placido, Señor. Porque tú has querido bendecir a esta pequeña, a su mamita, a la casa allí, Señor. Has querido bendecir a tu iglesia amada, Padre. En el nombre de Jesús, reciba su pueblo, reciba su oración, reciba su compromiso y por misericordia atienda a aquel que con necesidad viene a usted este día. Padre, en el nombre de Jesús, su bendito Hijo, para gloria suya, Señor. Gracias, papá.